Hermano y hermana en Cristo, hoy vamos a continuar con Hechos de los Apóstoles capítulo 28. Vamos a terminar ya el libro de Hechos de los Apóstoles. Este es el último capítulo y vamos a ver qué es lo que pasa con San Pablo. Vimos en el capítulo anterior cómo llegaban, digamos, el barco estaba a punto de hundirse. Llegan a tierra, me parece que la isla se llama Malta, ahorita lo vamos a ver. Y pues vamos a ver cómo concluye, digámoslo así, su tiempo de San Pablo. Si bien es cierto que las Sagradas Escrituras no nos dicen cómo termina, eso ya lo hablaremos en un próximo video, pero sí vemos, digámoslo así, su peregrinar, vemos cómo da testimonio hasta el final, como se le indica, indicaciones dadas por nuestro Señor Jesús. Y pues bueno, vamos a comenzar con una oración para poder leer esta parte del último capítulo de Hechos de los Apóstoles. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestro corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestra mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestra alma, que nosotros le pertenecemos solamente a Dios. Santifica todo lo que pensemos, digamos y hagamos, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, y es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listo. Vamos a continuar. Dice, en la isla de Malta, Hechos de los Apóstoles capítulo 28. Una vez a salvo supimos que la isla se llamaba Malta. Los nativos nos trataron con una cordialidad poco común. Encendieron una gran hoguera y nos cuidaron a todos, ya que llovía y hacía frío. Pablo había juntado una brazada de ramas secas y al echarlas al fuego, una víbora que escapaba del calor se le enroscó en la mano. Al ver los nativos a la víbora colgando de la mano de Pablo, se dijeron unos a otros: sin duda, este es un asesino. Aunque se haya salvado del mar, la justicia divina no lo dejará vivir. Pero Pablo sacudió la víbora echándola al fuego y no sufrió daño alguno. Pensaban que se iba a hinchar o caer muerto de repente, pero después de esperar largo rato vieron que no le pasaba nada. Entonces cambiaron de parecer y decían que era un dios. Los terrenos cercanos pertenecían al hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó amigablemente 3 días. Precisamente el padre de Publio estaba en cama con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró, le impuso las manos y lo sanó. A consecuencia de esto, todos los enfermos de la isla acudieron a él y fueron sanados. Luego nos colmaron de atenciones y al marchar nos proveyeron de todo lo necesario. Y pues bueno, aquí quiero detenerme tantito. ¿Por qué? Porque vemos una cosa, empezamos a ver cosas importantes en este último capítulo de Hechos de los Apóstoles. Primero, pues Pablo pues llega, digamos, los reciben los habitantes de la isla de Malta como primer punto. Como segundo punto vemos algo muy importante. Primero, cómo se le enrosca la víbora en la mano a Pablo, ¿no? Y los del pueblo empiezan a decirle, este es un asesino, ¿no? Porque era una señal, digámoslo así, del mal. Pero vemos cómo después, pues Pablo, digamos, sacudiendo su mano, arroja la serpiente al fuego y listo, ¿no? En ese momento ellos cambian de parecer y piensan que es Dios. Algo muy curioso, ¿por qué? Porque vemos cómo desde el Antiguo Testamento, con el becerro de oro, el ser humano siempre ha querido buscarse dioses. Es decir, el ser humano, sin darse cuenta, no puede estar sin tener, digámoslo así, a un Dios. Tristemente, sabemos que todos lo tenemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nos creó, pero el hecho de que a veces ya no se catequice, ya no se le enseña a los niños desde pequeños que Dios existe, empiezan los niños a endiosarse. Y estamos hablando desde que está el Antiguo Testamento con el becerro de oro, empiezan los dioses, la idolatría. Vemos cómo no termina, porque vemos cómo los de la isla de Malta, a Pablo, viendo ese suceso de la víbora, cómo lo empiezan a endiosar, ¿no? Entonces,
¿Qué digo? Esto simplemente es para que veamos lo que pasa en nuestra actualidad. En nuestra actualidad tenemos que a la llamada, a la mal llamada Santa Muerte, tenemos que a Buda, tenemos que a, no sé, Zeus, o sea, diferentes dioses, y no, vayámonos a la mitología y hay muchos dioses. Entonces, a lo que yo voy es, el ser humano siempre va a buscar o va a tener esa necesidad de llegar a Dios. Tristemente, repito, en la falta de catequizar, en la falta de que nosotros mismos como católicos no hemos llegado a todo el mundo como tal para poder ayudarles a saber que sí hay un Dios, que sí necesitamos todos de un Dios, porque esa es una realidad. El ser humano siempre va a necesitar de un Dios. Y digo, tristemente, pues no todos alcanzan a ver esa parte. Y muchos, una, porque han querido, porque así lo han querido. Es decir, sí se les ha catequizado y después han dejado de creer y se han ido por los falsos dioses. Uno de ellos es el del dinero. Segundo, porque hay personas que de plano sí no conocen de Dios o nunca se les habló, digamos, hablando de personas que a veces están muy alejadas de las comunidades o países que de plano no son, no permiten profesar nuestra fe católica, pero como tal digo, son escasos ese tipo de personas, porque como tal ahorita la red de internet es muy amplia y este video puede estar llegando inclusive a esas comunidades que no conocen nada. Pero digo, tristemente repito, esto ya pasa a lo que son los gobiernos, a lo que son ese tipo de restricciones, de decir, bueno, sabes que en mi país no te metas, que nosotros no creemos en Cristo, ¿no? Entonces, digo, nada más para tener ese paréntesis y dejarlo claro. También tenemos otra cosa, vemos cómo después Pablo, pues empieza, lo hospedan, ¿no? Se queda 3 días allí y vemos cómo el padre de esta persona, pues está enfermo. Pablo le hace oración, le impone las manos y queda, digamos, curado, sí, vaya, queda sano. Entonces, aquí tenemos dos cosas. Primero, vemos cómo Pablo pues, tenía muchos dones, profecía, sanación, también pues, el de liberación. Prácticamente estaba muy completo Pablo. O sea, recordemos algo, pues también es sacerdote. Entonces, aquí importante es, no nos dejemos nosotros, porque esto lo digo mucho, repito, por los hermanos separados. Los hermanos separados creen que ellos pueden imponer manos, hacer liberación, hacer exorcismo. Entonces, ese tipo de cosas no es para ellos, es para los sacerdotes. Pero a veces ellos leen la Biblia y piensan que como enviados de Dios, es decir, porque predican, la predicación la pueden hacer, cualquier persona la puede hacer, los laicos, los feligreses que entiendan y que han recibido ese don lo pueden hacer. Pero, por ejemplo, yo no puedo agarrar y decir, bueno, ¿sabes qué? Veo un enfermo. ¿Puedo yo orar por él? Sí puedo. ¿Puedo predicarle de la palabra de Dios para que también con la palabra sane? Claro que sí, porque podemos tener el don de sanación a través de la prédica, a través tal vez del don de lenguas. Pero ojo, don de lenguas, de prédica y de oración, eso lo puede hacer un laico como tú, como yo, inclusive los hermanos separados, que si quieres verlo de alguna manera. Pero, aquí viene el pero la imposición de manos no la podemos hacer nosotros. Hay que tener mucho cuidado con eso porque hay muchos laicos que de repente, sobre todo en los grupos de renovación carismática, esto no me voy a cansar de decirlo porque lo tienen que saber, no pueden imponer manos. ¿Por qué? Bueno, pueden, pero si lo hacen se pueden volver locos tarde que temprano. ¿Y por qué digo que se pueden volver locos? Porque cuando una persona impone las manos hacia otra persona, en este caso para sanarlo o para hacer liberación, que es más grave todavía, digámoslo así, jalas como persona que impones manos, absorbes lo que esa persona tiene. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado porque entonces por eso luego vienen los problemas psicológicos para ese tipo de personas que como que se vuelven loquitas, o que como que sí, o sea, realmente es eso. O empiezan a tener problemas en la familia y todo porque absorben todo eso. Y más imagínate si son, digamos, espíritus malos, hablando ya de liberación, de exorcismos, pues todavía peor. Y eso yo lo he visto mucho en las doctrinas, en los mal llamados pastores, o en los, pues sí, como los llaman los jerarcas, digamos, de cada doctrina.
porque yo no sé cómo cada doctrina, digamos, tiene un nombre, ¿no? Emisario, pastor, no sé cómo le llamen. Pero ellos que van a imponer manos, ahí deben de ustedes observen, es decir, no necesitan creerme. Si alguien de aquí me está viendo que es de otra doctrina, observe a su pastor, observe a su dirigente que impone manos cómo está. No va a tener paz en su hogar, en su casa, en su familia. ¿Por qué? Porque está haciendo algo que no es que esté mal, sino que él no tiene la autorización para hacerlo. Son ministerios, un ministerio es un mandato de Dios. Por ejemplo, a ti te puede decir, tú vas a predicar, tú vas a orar, tú vas a hacer adoración, tú vas a, tú vas a hacer, tú vas a hablar en lenguas, sí, y eso sí, pero repito, ya los otros ministerios, algunos son sacerdotales. Hay que identificar qué ministerios podemos hacer nosotros como laicos, feligreses, y qué ministerios son para los sacerdotes. Por ejemplo, en el caso mío, si yo veo que una persona está endemoniada, yo no puedo meterme con esa persona. Yo voy con un sacerdote o le llevo a un sacerdote para que lo ayude. ¿Por qué? Porque no es mi ministerio. Eso a mí no me compete. Entonces hay que ver, aquí simplemente repito, eso es algo que Pablo nos deja muy claro, y lo digo ¿por qué? Porque aquí vemos cómo la multitud se le empieza a acercar a Pablo, ¿no? Después de que ve cómo a través de la oración y la imposición de manos empieza a sanar a muchas personas, mucha gente dice vámonos con él porque él digamos, él hace lo que nadie puede hacer, ¿no? Y entonces, digo, eso es bueno, es bonito, sobre todo para los sacerdotes que realmente ejercen ese ministerio porque ayudan a muchas personas, pero repito, solo es para ellos. No confundamos que nosotros podemos ser como San Pablo. Ojo, mucho cuidado. Podemos, repito, algunos dones y carismas tenemos, sí, para poder ejercerlos como laicos, pero hasta allí. Bien, entonces vamos a seguir. Dice, Pablo llega a Roma. Al cabo de 3 meses subimos a bordo de un barco de Alejandría que había pasado el invierno en la isla y llevaba por insignia los Dioscuros. Navegamos hacia Siracusa, donde permanecimos 3 días. De allí bordeando la costa llegamos a Regio. Al día siguiente comenzó a soplar el viento sur y al cabo de 2 días llegamos a Pozzuoli. Allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a quedarnos una semana con ellos y así es como llegamos a Roma. Allí los hermanos salieron a nuestro encuentro hasta el foro Apio y 3 tabernas, pues ya tenían noticia de nuestra llegada. Pablo al verlos dio gracias a Dios y se llenó de ánimo. Llegados a Roma, el capitán entregó los presos al gobernador militar, pero dio permiso a Pablo para alojarse en una casa particular con un soldado que lo vigilara. Pablo con los judíos de Roma. 3 días después Pablo convocó a los judíos principales. Una vez reunidos les dijo, hermanos, acaban de traerme preso de Jerusalén. He sido entregado a los romanos sin que yo haya ofendido a las autoridades de nuestro pueblo ni las tradiciones de nuestros padres. Los romanos querían dejarme en libertad después de haberme interrogado, pues no encontraban en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y me vi obligado a apelar al César, sin la menor intención de acusar a las autoridades de mi pueblo. Por este motivo yo quise poder verlos y conversar con ustedes, pues en realidad, por la esperanza de Israel, yo llevo estas cadenas. Le respondieron, nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea referente a ti. Ninguno de los hermanos que han venido de allá nos ha dicho o transmitido mensaje alguno contra ti. Pero nos gustaría escuchar de ti mismo cómo te defiendes, pues sabemos que esta secta encuentra oposición en todas partes. Fijaron con él un día y vinieron un gran número donde se hospedaba. Pablo les hizo una exposición desde la mañana hasta la noche, les habló del reino de Dios, partiendo de la ley de Moisés y los profetas, y trataba de convencerlos acerca de Jesús. Unos se convencían con sus palabras y otros no. Al final los judíos se retiraron muy divididos. Pablo les despidió con estas palabras. Es muy acertado lo que dijo el Espíritu Santo cuando hablaba a sus padres por boca del profeta Isaías. Ve al encuentro de este pueblo y dile, por más que oigan no entenderán, y por más que miren no verán. El corazón de este pueblo se ha endurecido, se han tapado los oídos y cerrado los ojos. Tienen miedo de ver con sus ojos y de oír con sus oídos, pues entonces comprenderían y se convertirían, y yo los sanaría.
Por eso sepan que esta salvación de Dios ya ha sido proclamada a los paganos. Ellos la escucharán. Pablo, pues, arrendaba esta vivienda privada y permaneció allí 2 años enteros. Recibía a todos los que lo venían a ver y proclamaba el reino de Dios y les enseñaba con mucha seguridad lo referente a Cristo Jesús el Señor, y nadie le ponía trabas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y pues bueno, aquí con esto termina Hechos de los Apóstoles, capítulo 28 y todo el libro. Vemos algo muy interesante ya en estas últimas partes, pues solamente es una narración de lo que Pablo hace llegando, digámoslo así, a esta otra parte con los judíos de Roma. Y pues vemos algo muy interesante, ¿no? Cómo empieza a predicarle a los judíos. Y me quedo con esta palabra, esta frase que dice Pablo. Dice, por este motivo yo quise poder verlos y conversar con ustedes, pues en realidad por la esperanza de Israel yo llevo estas cadenas. Por la esperanza de Israel yo llevo estas cadenas. Es decir, ¿por qué menciona Pablo eso, no? Recordemos que Pablo pues es un judío, es de las 12 tribus de Israel, y pues vemos claramente cómo él menciona que por la esperanza de ese pueblo, de esas 12 tribus de Israel, él lleva puestas esas cadenas. ¿Sí me explico? Es decir, aquí hay algo muy, muy interesante, muy bonito, que es que Pablo está ofreciendo, digámoslo así, su vida, ¿sí? Esa vida, esa persecución, ese martirio, de alguna u otra manera, hablándolo así, ese sufrimiento. ¿Por qué? Por la conversión de los judíos, para que en algún momento dado, a través de su testimonio, llegue a haber judíos que se conviertan. Esto apenas lo vamos a ver. En la época de los 1000 años de paz, el triunfo de los sagrados corazones de Jesús y María, del Inmaculado Corazón de nuestra Madre María, sí, que van a ser ese triunfo del Apocalipsis capítulo 20, ¿qué es lo que va a pasar? Esta esperanza de la que Pablo aquí habla para los judíos, para que se conviertan como él, es decir, él aquí les está diciendo, yo era como ustedes, yo era un judío, yo no creí en Cristo, yo llegué a matar a los que predicaban a Cristo y ahora mírenme, yo predico a Cristo, ¿sí? Inclusive aquí se menciona cómo ellos mismos le dicen, ¿no? Es que queremos ver porque hay mucha contradicción entre lo que tú predicas y lo que nosotros creemos, ¿no? En este caso, el Padre Yahvé del judaísmo, digámoslo así. Entonces, Pablo aquí les empieza a predicar desde el Antiguo Testamento con los profetas para que creyeran en Cristo y en el reino de Dios. Y vemos aquí claramente algo, como si hay quienes creen, es decir, hay judíos que creen y hay judíos que no creen. Lo vimos desde nuestro Señor Jesucristo, llegamos a ver a unos pocos, porque desde nuestro Señor Jesucristo hubo quienes sí creyeron y quienes, la mayoría no, pero sí hubo quienes creían. Y lo mismo con San Pablo, ¿no? Todo Hechos de los Apóstoles desde el capítulo 1 al 28, vemos cómo se les predica tanto a los paganos, pero también a los judíos, y vemos cómo hay judíos que sí creían y judíos que no creían. Entonces, ¿cuántos? Quién sabe, ¿verdad? Pero sí hay judíos que se convirtieron al cristianismo, ¿no? Los judio-cristianos. Por eso dice que nuestra doctrina es así, judio-cristiana. Nuestra fe católica o esta doctrina católica es judio-cristiana. ¿Por qué? Porque creemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento con, digamos, todo el pueblo judío, y Nuevo Testamento con Cristo, ¿no? Entonces, por eso decimos que es judio-cristiana. Ahora, pues bueno, simplemente con eso, aquí esta parte es la importante de San Pablo. Vemos como, repito, vamos a ser un solo pueblo después de los 1000 años de paz. Se va a cumplir esta esperanza que Pablo menciona aquí, porque ahora sí todo el mundo, ya no nada más el pueblo de Israel, todos vamos a formar una sola doctrina, una sola religión, por lo que tanto los apóstoles de este Nuevo Testamento murieron, y los que ahorita pues vamos a morir o van a morir. ¿Para qué? Para que se dé el triunfo. Recordemos que para que se venga el triunfo del Inmaculado Corazón de nuestra Madre, la Virgen María, tiene que haber persecución, tiene que haber sangre, tiene que haber martirio. ¿Para qué? Para que se cumpla, digamos, ahora sí la redención completa de nuestro Señor. Él murió en la cruz por nosotros, y ahora también los que seguimos a Cristo debemos de imitar a Cristo, para que también, digo, a través de la muerte, de la sangre, de la persecución, del sufrimiento, se pueda completar todo, digamos, la conversión del mundo entero. Ya no nada más de algunos o de los paganos, sino ya de los judíos que no creyeron,
de los que estamos hablando aquí, de los que no le creyeron a Pablo, de los que crucificaron a Cristo y pues como tal el complemento de todos los demás paganos o ateos del mundo que no han creído. Y pues bueno, prácticamente aquí vemos como Pablo les menciona, algunos creen, no creen, está 2 años aproximadamente en un lugar donde se queda, digamos, a predicar y nadie le ponía trabas. Digámoslo así, todo aquel que quisiera ir a verlo, pues iba a verlo para, digamos, conocer acerca de Cristo, ¿no? Del reino de los cielos, de la resurrección y de cómo vino nuestro Señor para la salvación de cada uno de nosotros. Y pues bueno, eso es todo. Terminamos con Hechos de los Apóstoles y vamos a comenzar con la carta de San Pablo a los Romanos. Vamos a ver también, analizar toda esta parte de la Biblia. De mi parte es todo. Que Dios te bendiga.